Vamos a cambiar de tema. Les comentaba al principio del programa, vamos a escuchar los avances del caso de la fuga de Morábito, lo que se titula a esta altura como crónica de una fuga anunciada. A ver. ¿Ustedes veían que él tenía intención de fugarse? Y sí, yo lo hice varias veces. Sí, sí, sí. Incluso se hizo una investigación, cuando se le identificó un teléfono, después en las visitas, porque no había escáner corporal, él en oportunidades se ponía o sea, malo e incluso hasta agresivo. Hubieron todas las intervenciones habidas y por haber que yo pudiera hacer. Entonces, es un garrón. Entonces, bueno, para garrón, que pedimos que por favor lo llevaran a un lugar que por lo menos la seguridad estuviera dada, porque la seguridad ahí no estaba dada, porque era ya sabido, o sea, era como crónica de una muerte anunciada. Todo el día iba y dormías como la liebre, con un ojo abierto. Bien, mientras González hablaba y se atajaba y explicaba, que fue una de las que anunció, venía planteando hace tiempo, bueno, ustedes la escucharon, ¿no? Y de hecho, hasta con respecto al tema de las cámaras de seguridad, que funcionaban, simplemente que fueron retiradas el viernes, Morábito se fugó el domingo y los demás, ¿no? Ella preguntó por qué se la están llevando. Bueno, se ve que se necesitaban para una investigación interna por otro tema. Y ella, consciente de que estaban dejando todo el fin de semana sin cámaras, el sexto piso, dijo que se tome nota de que está pasando esto. Ella bueno, no sé, es una de las sumariadas. En este punto ya le tienen que haber notificado, ¿no? Mientras daba estas declaraciones todavía no había sido notificada. ¿Todavía no? Ah, bien, bueno, según hoy, ella habló con producción, hoy todavía no había sido notificada. No sé cuánto más va a durar porque fue muy crítica, deja a la vista el papelón de muchos y de varios, y por sobre todo deja a la vista el papelón de quien ocupara el cargo de directora técnica del INR, a quien ella respondía, o sea que es a ella a quien González le había explicado muchas veces que tenía un problema con Morábito, que por favor lo trasladaran, y que cuando renuncia a Gadea, Bonomi la pone como directora a ella. Estamos hablando de Juanche, ¿no? Juanche. Entonces, cada vez se entiende menos la situación. Una persona que se supone debería tener también responsabilidad ante esta fuga, en vez de ser sumariada, es promovida de cargo. La persona que viene diciendo hace rato, vamos a tener problemas con Morábito, es sumariada o se anuncia que será una de las sumariadas. ¿No es extraño? Parece poco creíble que, en primer lugar, la Fiscalía solicite las cámaras, las grabaciones y no tome el resguardo del Ministerio del Interior, en este caso el Instituto Nacional de Rehabilitación, de poner cámaras inmediatamente. Eso es una cosa. Era una investigación interna, ¿eh? Exacto, bueno, pero no importa. Pero parece poco creíble que en un tema de seguridad de lo que es la ex cárcel central... No, que no hayan habido recaudos o que no se aumentara la guardia el fin de semana sin cámaras, no sé, algo. Parece más poco creíble todavía, ¿no?, que se haya informado de esta situación y nadie haya hecho absolutamente nada. Y la frutilla de la torta es que ponen en el lugar de dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación a una persona que estaba directamente informada de esta situación y nada hizo, que quizás es igual o más responsable de la directora de cárcel central. Entonces, uno la verdad no sabe qué pensarse. Bien, Vero. Creo que lo que puntualiza la directora no es solamente que esta persona, Ana Juanche, sabía. Creo que si va a renunciar todo el mundo que sabía, no queda nadie. Porque varias veces ella dice además que tiene documentación en la cual solicita el traslado y advierte por varios motivos que ese no era el sitio donde debería estar recluido. No solo por motivo de fuga, sino por el tiempo que ha pasado en un lugar donde no tenía las condiciones para estar como debería estar y demás. Debería renunciar el jefe de policía de Montevideo, debería renunciar el jefe de Policía Nacional y bueno, y debería renunciar el propio ministro Bonomi, porque creo que la situación es una situación realmente grave, ¿no? Lo que ha desnudado la fuga de esta persona es que el sistema carcelario, ya lo sabemos, todo está en problemas, pero en este caso hubo una serie de omisiones muy importantes y claramente yo creo que tenemos que decir las cosas como son, sospechas muy duras de corrupción.
casualmente alguien se lleva 2 días antes de la fuga estas cámaras, por lo menos no quiero decir claro, que... pero no estamos hablando de, por lo que está pareciendo, no sé. No quiero decir que un funcionario que por unos pesos que le acercó... No quiero Moravito. decir Estamos que hablando se las de hayan jerarquías, llevado ¿o no? por corrupción en la investigación interna, pero evidentemente alguien informó. El momento es ahora. Esto no está funcionando. Digo, creo que hay muchas cosas que seguir hablando sobre este tema. Alfredo. Sí, para mí hay varias carencias acá, ¿no? Se dice que anualmente son dados de baja 300 policías por corrupción desde los últimos años. Evidentemente no es suficiente, porque acá, yo vuelvo a repetir, acá no hay duda que hay corrupción. Me parece que la directora de la cárcel central sale en una defensa y decir, me la quieren achacar a mí. Me parece que el garrón se lo está comiendo ella por lo que dice. Y sale y dice, pará, a mí de corrupción no me digan, porque yo en eso no tengo nada que ver, yo denuncié, etc. Sí. Entonces, la primera carencia es que hay corrupción aparentemente mucho más extendida de lo que se cree. Segundo, sigue el silencio de las autoridades con respecto a esto, a mí me sigue molestando. ¿Tá? Yo quiero que los responsables, o sea, que los capos del ministerio, que son en definitiva los que aclaren el tema y hablen, ¿viste? Porque me parece que todo se está investigando, no sé qué, todo Gregoré, pero nadie dice Gregorio. Sí, no, y la salida lateral del propio ministro tampoco sí, no me en lo gusta. absoluto. Y lo otro todavía, es, ¿no? yo leía hoy que aparentemente el otro narcotraficante de los Queenie, que es un pesado en serio, sigue preso acá y está en la Republicana. Entonces, Bueno, ¿por qué Moravito no podía estar ahí también? Según la Llera, justamente, según la Llera, no quería, la respuesta se la dio la Llera a González, y fue que no quería que Moravito se juntara con el Queenie porque entendía que era mucho más riesgo potencial tener a estos dos supuestos peligrosos delincuentes. Pero pueden estar aislados uno con de otro, organización. ¿no? Bueno, yo te estoy diciendo la respuesta de la Llera, que nos parezca bien o mal, eso es otro tema, ¿no? No lo sé, ¿qué opinan por aquí, Rodríguez? Si vemos las imágenes que sacó el Ministerio del Interior respecto de las personas que están prófugas, es una risa, para empezar. O sea, yo creo que hay dos dependencias del Estado que en este momento se puede caracterizar el tema de corrupción. O sea, una de ellas es el Ministerio del Interior, por todo esto que ha pasado, porque sin duda acá hubo algo de corrupción, no se sabe cuánto o el grado. Y la forma como se manejó, el secretismo con el que se maneja, y me gustaría que las cámaras pusieran las fotos de los tipos que están requeridos para ver si la gente puede... Allá está. Miren esas imágenes a ver si alguien puede desde la calle identificar a alguna de esas personas. Son casi papel carbónico, o sea, bueno, secretismo, oscuridad, cámaras que no aparecen, cámaras que no funcionan, el guardia que no está... Y por otro lado, para ser positivos, en este mismo momento en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hay 16 sumariados por un caso de corrupción. Nos enteramos hoy de mañana por coimas a camioneros. O sea, hay dos modalidades distintas dentro del mismo gobierno que me parece que el Ministerio del Interior debería tomar debida nota y buscar lo que todos queremos en este caso, y en eso coincido con Alfredo, que es transparencia, que pase algo. La población está pidiendo que pase algo, que haya llamado a responsabilidad a alguien. Sí, pero ojo que en ese llamado a responsabilidad no caigan personas como creo yo que la directora de cárceles, bueno, estaba cayendo en una redada que si no sale ella a defenderse... Sí, que no se corte por el lado más fino. Sí, Exacto. sí, claro. Virginia. Bueno, a medida que van apareciendo nuevas noticias, es como que cada vez, en vez de aclararse algo, cada vez uno va, parece más una película. Cuando renunció, enseguida que pasó todo esto, acá lo dijimos, bueno, enseguida alguien tiene que renunciar y se le acepta la renuncia rápidamente como para que esto quede, bueno, ya se están haciendo cosas, pero digo, siguen apareciendo datos que amplían el espectro de gente involucrada y que además, obviamente que lo de la corrupción, pero lo de las cámaras... Fiscalía lo pide porque supuestamente hay en curso una investigación por corrupción. Por corrupción, dentro. por otro Entonces, tema, ¿no? Por otro tema que nada tiene que ver con Moravito, pero que familiares también de otros presos. es por una situación de corrupción, lo cual... Que se daba todo adentro de cárcel central, sí, todo ¿no? dentro del mismo lugar, exactamente. Tema de corrupción que Alejandro. se daba dentro de Sí, bueno, sí, que los compañeros lo han resumido dentro de lo que puede resumirse, porque todavía falta mucha información. A lo mejor esa información la que están ahora
recogiendo con las personas que fueron recapturadas, ¿no? Que incluso de alguna creo que no se sabe ni siquiera dónde está. Uno solo. Y bueno, me parece que tenemos que hacernos nuevas preguntas acerca de algo que es obvio como una casa, como una cárcel en realidad. Y es que el que captura al delincuente no debe ser el que lo conduce a prisión, no debe ser el que tiene la llave de la celda. Bien, bienvenido Germán Aller, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por Catedrático en Derecho Penal. ¿Ve esto con alguna lógica diferente a la que lo vemos los ciudadanos comunes? No, claro, uno hace una separación, llamémosle técnica. Desde el punto de vista de lo social, escuchaba lo que decían los queridos integrantes del panel y uno concuerda en las dudas. Obviamente, hasta que no se investigue y se tenga otra certeza, desde el punto de vista técnico, jamás podríamos decir que hay corrupción. La duda la tenemos como cualquier ciudadano. Pero evidentemente esto lo que pone en evidencia es algo que han subrayado y que si no digo nada nuevo con esto, la flaqueza tremenda que tiene todo nuestro sistema penitenciario. Hace agua por todas partes. Bueno, pero a ver, tal vez la poca conflictividad, al menos que sale a la luz, ¿no?, de lo que son los privados de libertad en cárcel central. ¿Es posible que haya bajado la guardia por parte de la cartera? Que, ¿no?, que justamente como casi nunca hay lío y los líos están en otro lado, se descansó un poco ahí. Pero cárcel central ha ido mutando con el tiempo, Sí. no es la misma cárcel central ahora que hace 20 años, 10. No, está clarísimo. Pero cárcel central tuvo famosos intentos de fuga. Un señor muy grande, inmenso de tamaño, que pretendió salir disfrazado de mujer y pasó todos los controles. Además digo disfrazado de mujer porque no daba la talla, es decir, por ningún lado, era inmenso. Era aquel, el israelí que había pertenecido al Mossad. Yo me acuerdo la anécdota, y una mujer que cuidaba, era la última cuidadora, de las últimas ahí, no de la guardia de afuera, dijo, no tiene aspecto de mujer. Y ella fue la que no eran los tiempos de hoy que justamente claro, se celebra, ¿no?, esto lo digo el simplemente como una cuestión de que si ustedes repasan la memoria hasta histórica y del cine, etcétera, Papillón se escapó de una cárcel imposible. La película que luego inmortalizara Alcatraz, estaba pensando en esa, pero, sí. y Alcatraz que era Bueno, se escaparon. inexpugnable, La Roca, y se escaparon personas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esto no salva la responsabilidad de los que están ahora. Si sobrevivieron los que se fugaron? No, ¿O hay nunca se muchos confirmó? mitos. Se pueden haber muerto ahogados. Hay toda una historia, los hijos de uno de ellos, si no recuerdo mal, pero estoy recurriendo a una memoria que puede ser esquiva porque con el tiempo... No me digas. pasa, como decía Mercedes. Qué raro que le pase eso. Pero la familia de uno de ellos siempre hablaba de que no había sobrevivido y todo, pero uno los veía y decía, tienen pinta de que estuvieron con papá un buen tiempo. Nunca se encontraron ni los cuerpos ni nada. Si lo hicieron muy bien. Y si no, se los comieron los tiburones. Bueno, no sé. Pero historias de fugas hemos tenido a la chiquita cárcel central muchas. Nuestra de acá. Sí. Pero lo puntual es que a mí, a tono personal, ¿no?, lo que preocupa no es meramente una fuga, que todas preocupan. Lo que preocupa es que venimos con una sistemática brutal y casi como una mueca del destino espantosa. Un par de días después se le escapan 2 del CONCAR. Sí. Por supuesto que todos los que conocemos el CONCAR sabemos que en el CONCAR la seguridad trata de hacer lo mejor posible, pero es paupérrima. ¿Y es un funcionario cada cuántos presos? No puedo decirlo ya porque ya le he perdido la cuenta. Está fuera de todos los cálculos internacionales. Perdió todos los exámenes, no hay problema. A la noche son 2 funcionarios por módulo. Bien. Y esos funcionarios no pueden desempeñar una tarea de seguridad. No fue en un área de Guardia Republicana, lo del CONCAR. Ahora, Germán, también hay que aclararlo. Aller, una pregunta, porque yo no sé qué es lo peor. Porque le estamos llamando fuga a lo que hizo un privado de libertad, que fue irse caminando por el pasillo y salir por la puerta lateral. Le estamos llamando fuga a remover una ventanita para... O sea, ni siquiera se les hace trabajar para fugarse dignamente. Se van caminando, ¿entiendes lo que digo? Es tristísimo. Voy a quebrar una lanza, no por ellos en el campo delictivo. La fuga, cuanto más inteligente es, suele ser más sencilla. A veces lo más obvio es lo que menos se controla. Yo he conocido, no voy a dar muchas ni recetas. No, de ideas, la apología de la fuga. Personas que se han escapado de la forma más increíble, más sencilla, más llana, a veces simplemente aprovechando un mero desliz totalmente casual y retirarse hasta con las llaves de la celda y dejar encerrado al otro, la guardia. Es decir,
cosas por el estilo, en el mundo, para no hablar de Uruguay, evitar suspicacias. Pero lo preocupante de esto es, por supuesto, si hubiese corrupción, que no lo sabemos, sería tremendamente preocupante ver la descoordinación. Uno lo que ve sobre todo es un gran ejercicio de descoordinación. Supongamos que el Ministerio Público ha pedido, y seguramente ha sido así, correctamente, las cámaras, pero tenemos un Estado que no puede duplicar cámaras, que no puede comprar unas baratas cámaras por allí. Las cámaras no son indispensables. La historia de las cárceles es que casi nunca tuvieron cámaras. Es decir, que vamos a no engañarnos con eso. Las cámaras es algo novedoso. Es como ahora nos parece que no podemos vivir sin el celular, pero vivimos muchos siglos sin celular. Es decir, que las cámaras no son la clave, pero la falta de verdadero control. Atención que en San José Iji hace muchos años que el sistema de vigilancia plantea problemas. Y como me dijo una vez un guardia, pero no en San José Iji, sino en el Concar, hace ya unos cuantos años, y me dijo, mira, acá no se van porque no quieren. El día que decían ir, se van. Lo que pasa es que vamos a no propugnar muchas ideas, ¿no? Pero si acá quisiesen irse, se iban. Con guardias en los muros y todo, porque hace un cálculo de a cuántos pueden invocar y cuántos no. Es tan simple como eso. Así que cualquiera que trabaje en esto sabe perfectamente que esas posibilidades están. Recuerdo en un momento, hace también, ya décadas atrás, así todo prescripto, habían inaugurado un escáner en X prisión connotada en nuestro país, y yo cuando paso, ay, acabo de pasar, perdón, tengo el llavero, no se preocupe, doctor, el escáner no funciona. Y apenas lo habían inaugurado. Es decir, es muy uruguayo independientemente de quién gobierne, parece ser. Eso es un tema que preocupa. Ojalá fuese un problema de un gobierno. Es sistemático, se repite sistemáticamente. Pese a que Uruguay tiene buenos policías y buenos guardias. Ese nivel de negligencia, Aller, no es corrupción, pero tampoco puede configurar algo tan normal o mínimo, cuando la negligencia llega a ese punto, ¿no? Hay incluso un delito previsto, no digo que acá se haya dado ninguno, quiero aclarar, por parte de los guardias. Por lo menos el periodista puede especular lógicamente con todo eso y es su rol, pero el mío es el opuesto. Quiero que quede claro. Está claro, bien. Y no como abogado defensor, sino como jurista, nada más. El mío es el opuesto, el mío es ante la duda, no hay nada. Bueno, pero uno ve que en este tipo de situaciones, y aquí queda bastante claro, el sistema está absolutamente desintegrado, no está sistematizado. No tenemos un organigrama que permita trabajar adecuadamente en forma coordinada. Si hay una fuga, cuesta imaginar y no hablo de corrupción, insisto, pero cuesta imaginar que puedan pasar tantas horas sin ningún tipo de control. La lógica es que por lo menos cada 2 horas un guardia, sin ni siquiera molestar al recluso que lógicamente y tiene todo el derecho, esté durmiendo, pero que haga pasando una recorrida y revisar. Es sabido por todos nosotros que en San José Iji había ese tipo de problemas y no eran por corrupción, y vienen de décadas atrás. San José Iji en una época fue una cárcel VIP, después dejó de serla, quiero aclarar, y tenía pabellones horrorosos, con unas humedades, unas situaciones espantosas. Y hay un tema también más delicado, y es que los extraditables, aparece todo un tema ahí, los extraditables no están condenados en Uruguay, salvo que hayan delinquido aquí, alguno de ellos tenía delito aquí, pero no son condenados en Uruguay. Están presos, entre comillas, en un sistema de arresto administrativo, pero en definitiva no gozan de libertad. Es que mira, Víctor, yo no puedo tratarte mucho usted porque te conozco hace muchos años, pero no es arresto, no es prisión. Literalmente y técnicamente no está preso el individuo, está bajo un sistema cautelar para una cooperación penal internacional en la que se resolverá en otro país si es culpable o no, cuando Uruguay decida si lo entrega o no. Es decir, es más que presunto inocente. En Uruguay es inocente, no es presunto, es inocente. Entonces queda bajo un régimen sui generis que habría que trabajarlo mucho más desde el punto de vista tanto jurídico a nivel internacional, porque tenemos tratados que nos comprometen, pero muchos países directamente lo que hacen es, salvo raras excepciones, no encarcelan al extraditable, le ponen mecanismos de control. Pueden ser tobilleras, todos los circuitos de protección que quieran, pero no lo meten preso, incluso con delitos de relativa entidad, como podrían ser los de alguno de estas personas, no los de todas. Y hay otro tema, y uno dice, bueno, le van a imputar porque como rompieron cosas y etcétera, no al que se escapó por la puerta. Y que fue el que es el único que atraparon, ¿no? Salió chiflando bajito, bueno, se escapó, pero no. Bueno, los otros le van a imputar el delito de hurto o de rapiña. Si los agarran, habrá que ver cómo fue la cuestión con la señora del departamento. Pero estamos entre hurto agravado, por lo tanto un hurto
fuerte de pena y de repente una rapiña. Y veremos qué más. Pero hay un detalle ahí. ¿Qué tan imputable? Todos lo decimos, yo también, es el delito de autoevasión cuando el código es clarísimo en que requiere un individuo preso o detenido por delito. Esto no está ninguno detenido por delito, salvo uno que hizo falsificaciones aquí, corrijo. El resto no. No son detenidos por delito, porque Uruguay no tiene una causa penal, tiene una colaboración internacional para eventualmente una extradición a otro país donde veremos si han delinquido o no. ¿Están presos en el sentido físico? Claro que sí. Desde el punto de vista del régimen penitenciario no están presos. Pero entonces, es un problema jurídico importante allí. Según su criterio... No es el mío, es el código. Bueno, pero según esta interpretación a la que usted hace referencia, de que no están presos, entonces... Jurídicamente, socialmente, pero claro. Entonces, en el caso... Bueno, distinto justo además es el caso de Moravito, porque es quien tenía justamente el antecedente por falsificación de documentos. Pero pensando en cualquiera de los otros que estaban esperando el ser extraditados también, sus gobiernos, donde están siendo requeridos, entonces tienen todo el derecho de hincarle toda la responsabilidad al Estado uruguayo por no haber velado por esas personas, no porque se fugaran de la cárcel, porque no tenían ni siquiera por qué estar presos. Ese es el punto. Sino no haberles puesto las medidas cautelares del caso. Ese es el punto, precisamente. El estatus, es decir, el individuo está preso en el sentido, llamémosle, social. En el jurídico no está preso. Está preso físicamente, eso está clarísimo, pero no desde el punto de vista jurídico. Porque no existe, es una violación flagrante de la Constitución, dice llanamente, pero grotesco. Uruguay lo que termina incumpliendo es con la cautela como para poder asegurar la eventual extradición del sujeto. Cuidado, en la medida que Uruguay decida extraditarlo. Si no, Uruguay no incumple nada. Uruguay quedaría en todo caso obligado a juzgar porque no entrega. Bueno, pero no, a ver, el proceso, Uruguay estaba estudiando si daba o no daba la extradición. Alguno estaba resuelto. Pero ese periodo de proceso también supone la cautela del Estado. Sí, es la cautela del Estado, pero si Uruguay llegase a decidir, hipotéticamente, si no está la persona, no, quiero aclarar, pero si Uruguay llegase a decidir que no corresponde la extradición, pues Uruguay puede decir a mi plin. Ah, bueno, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede Uruguay decidir ahora sobre la extradición de cada una de estas personas cuando están en ausencia? No, ahora no tiene. ¿Ahora no puede? No tiene ningún fundamento. No. Bien. Equivaldría a un juicio en rebeldía. Claro. Y que no es un juicio, además, quiero aclararlo. Sí, por eso, que no se puede. A ver, ¿qué opina por aquí? Sí, a mí Abogados o Alfredo. No, a mí me queda la duda, en definitiva, al fugarse no cometen delito. No, depende. Cometen delito. Yo quiero ser claro en esto. Pasa que ellos tienen una cascada de delitos acá, tienen varios delitos. Vamos a uno, si lo puedo decir, te puedo cortar eso ahí. El que se escapó y agarraron, el que se escapó andando por ahí. Caminando, sí. Por el hecho de la evasión y suponiendo que considerásemos que les correspondiese el régimen penal de un recluso, tampoco tendría delito porque no ha roto objetos, no ha utilizado violencia. No hay delito. Lo que sí tiene complicaciones, llamémosles administrativas, una eventual pena. Es decir, se sería mucho más cauteloso para darle un régimen de salidas transitorias o la libertad, lo que ustedes quieran, pero no tiene imputación penal. Salvo que él esto lo hubiese hecho en connivencia con funcionarios, en cuyo caso los funcionarios podrán responder por los delitos que están previstos en el campo de los delitos contra la administración de justicia, después del 184, incluso con conductas imprudentes del funcionario, o directamente, si ha habido un acto de venalidad pagando por esos, iríamos al delito de concusión. Cohecho, perdón. Directamente al cohecho. Y, en ese caso, cohecho calificado, que es mucho más gravoso, que va al funcionario y se les tiende a dar la responsabilidad. Pero ese sería el único posible delito si ha habido corrupción en los funcionarios públicos, es decir, para el caso policiales. Si no hubiese corrupción por ese lado, él no tendría un delito. Las otras personas no, los otros sí tendrían, si considerásemos que son reclusos, si le aplicamos el régimen general, harto discutible, pero se ha hecho algunas veces, entonces tendrían el delito de la autoevasión, pero además tendrían el hurto agravado por la penetración domiciliaria, cuando menos. Porque habría que ver ahí la duda si no ha habido rapiña. Y si se probara la corrupción, también podría ser cohecho. Perdón, sí. Si se probara que se fueron porque hubo corrupción, además se sumaría el cohecho. Eso para todos, en caso que lo haya habido. Copamiento yo no lo descartaría, pero en principio no es por el lado... De acuerdo a lo que leí en la prensa, me parece que es
estamos entre el hurto y la rapiña. Pasa que la señora declara que la trataron muy bien, entonces si no ha habido una coacción psíquica, si no ha habido violencia ni física ni psíquica, entonces la rapiña no entraría. Si no entra la rapiña, el copamiento tampoco. Hay un agravante. La penetración domiciliaria y después la cantidad de las personas. Y en la autoevasión también hay un agravante, porque son 3 o más de 3. Pero eso sería para el caso de que se imputase el delito de autoevasión. Exacto. Pero no si se imputase. Por eso digo, son compuertas que se van abriendo. Si le caemos con todo el código y se interpreta por la vía más dura, tendrían un delito de autoevasión, tendrían además en concurso con un delito de hurto agravado o rapiña, no lo sé, y eventualmente si hubiese actos de corrupción, el delito que correspondiere, que puede ser del cohecho, o puede ser una conducta incluso imprudente por parte de los funcionarios, que es la más liviana para el funcionario. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho internacional y los tratados que rigen en el caso concreto de, por ejemplo, Uruguay-Italia y la fuga de Morábito, si no aparece, ¿cómo termina la historia entre Italia y Uruguay? ¿Existen sanciones previstas o quedan en la historia como una anécdota de papelón? El papelón es seguro. Claro, pero digo, ¿no pasa de eso? ¿No pasa de anécdota? Casi aunque lo agarren, el papelón está. Sí. Eso no lo arregla nadie. Pero no es que tengamos una sanción directa. Las sanciones pueden ser indirectas. Quedan fricciones entre los sistemas de cooperación. Claro. Son ese tipo de problemas. Eventualmente hasta podrían plantearse Italia, denunciar el tratado, cosa que no creo, porque vamos a no engañarnos. Yo entiendo lo que Italia pueda plantear, pero Italia no puede decir mucho, se le escapa a unos cuantos a ellos. Si hacemos un poco de historia, son los fabricantes de la mafia. En todo caso, nos puede llegar a salvar. Han exportado de todo. Nos puede llegar a salvar que fue Uruguay que lo atrapa en realidad, ¿no? Y claro, en este tipo de cosas, indudablemente nosotros quedamos mal parados. Que se nos escape una persona, saben que no es lo más grave. Lo más grave es cómo se nos escapa. Porque escaparse de Estados Unidos tiene fugas repetidas. Inglaterra también, España, ni que hablar. Recuerden aquel que se rajó y se instaló en Brasil y vivió décadas allá, y después volvió a España, había prescripto todo, había reventado todo el dinero, y hoy participa en realities en España, está en todo el mundo, y creo que se recibió abogado, y la mar en coche, ¿no? Cumpliendo casi el tango de Galiardi, como dijo mi abogado, que está en la celda de al lado. Sí. Es por cepillarse unos pagarés. Bueno, en fin, estamos llenos de fugas en la historia. Y lo bueno dentro de lo malo es que por lo menos en esta fuga da la impresión de que no ha habido violencia, no tenemos que lamentar heridos o muertos. Para alegrarnos, no nos alegran las fugas, pero piensen que este tipo de situaciones y con personas aparentemente de este tenor, podía ser esperable otro tipo de conductas incluso peores. ¿Le da usted, o ustedes panelistas, le dan un crédito a Morábito pensando en lo que sostenía la abogada de familia, la abogada Beatriz Díaz, ¿no? Que se comunicó con nosotros telefónicamente después de la fuga? Ella sostiene, no lo está justificando, pero entiende la lógica de que su cliente, en realidad, presunto inocente primero, ¿no? Y no el mafioso capo, como vemos siempre en los titulares, porque el juicio no está hecho allá todavía, por lo tanto no podemos calificarlo seguro como el delincuente uno de los más peligrosos del mundo. Con esa lógica y entendiendo o visualizando que la extradición iba a salir, bueno, el hombre se escapa. Eso a usted, que con su experiencia en el mundo penal y demás, ¿lo acerca más a una desesperación por inocencia o a una desesperación por culpable? Las personas, independientemente de lo que hayan hecho, que hay excepciones a lo que voy a decir, y a veces muy claras y notorias, las personas no quieren estar presas. No quiere estar preso culpable. Puede haber alguno que haga un gran mea culpa y diga, bueno, esto es lo que merezco y estaré aquí el resto de mi vida. Hay personas cada tanto, pero la regla es que la persona no. Por eso tenemos lo que se denomina el derecho a resistencia, que no es legítima defensa, nada tiene que ver. No requiere un artículo del Código, es una interpretación jurídica, no solo penal, sino hasta de lo más profundo de la filosofía jurídica y en la Constitución. Y por eso tenemos un delito en el que la evasión sin violencia no es delito.
está reconociendo un concepto filosófico del derecho muy profundo, y es que las personas quieren y tienden a la libertad. Vamos a recordar la idea de Erich Fromm, pero es verdad. Es decir, y cuando tenemos la libertad no sabemos qué hacer con ella, le tenemos miedo, pero eso es Fromm. Pero lo maneja estupendamente bien. La gente quiere ser libre. Y nosotros como Estado, independientemente del hecho criminal que haya hecho, no podemos censurarle desde el punto de vista punitivo, no hablo de lo moral, lo social, desde lo punitivo, censurarle que aproveche un descuido y raje. Es de lógica, porque además también hay una falla en el sistema que debe controlarlo. Yo no lo veo con empatía que se fugue, sino que comprendo que es algo atinente a la condición humana. El ser humano, más allá de otras posiciones muy respetables, toda la impresión de que nació para ser libre, aunque no sepa manejar la libertad, pero nació para ser libre. Entonces, se lo respetamos eso. Por eso, salvo que rompa cosas o que lesione personas, no es delito. Paradójicamente, hace, redondeando 20 años, fue hace 21 para ser más preciso, en Uruguay legislamos y construimos como delito el no reintegro, por calentura social fue esto, ¿no? El legislador respondió a eso. Por el no reintegro del que tiene salida transitoria, si no vuelve de la salida transitoria, se le imputa un delito. Lo paradójico es que ese que está libre porque lo hemos dejado salir a trabajar o visita de familia, lo que sea, ese le imputamos delito si no vuelve, que es la versión más simple, porque es el que más se va a tentar en no volver. Pese a que la inmensa mayoría de los uruguayos o extranjeros que están en régimen de reclusión o salidas transitorias vuelven todos los días a las prisiones, y eso no se divulga solo cuando uno aisladamente no lo hace. La inmensa mayoría, y yo diría miles de personas, un par de miles de personas, vuelven todos los días. Ese es delito, y el que se escapa no. Ahí es una contradicción del legislador, pero la línea no era esa, y el derecho de resistencia es algo muy entendible. Es la persona que es correctamente detenida con una orden judicial, un policía que actúa ajustado a derecho, y cuando va a meter al patrullero a la persona no le pega, no empieza a insultarlo, porque ahí entraríamos en el campo del desacato o del atentado. No, lo que hace es no querer entrar al patrullero, es decir, abre las piernas y los brazos para no entrar, y el policía correctamente, en un uso progresivo y ajustado a derecho, lo reduce, que no es lo muele a palos, sino que coloca los brazos, saben hacerlo, aprenden en la escuela de policía a hacerlo, los preparamos para esto, y cuando quieren lo hacen bien, la mayoría quieren y lo hacen bien, y lo reduce. ¿Hay un delito de desacato o de atentado? No se nos ocurre. Es decir, la persona que se abraza en la columna para que no la detengan, como una caricatura, pero real, parece el hombre araña, pero eso no es delito, porque es el derecho a resistencia. Está correctamente detenido, el policía debe someterlo correctamente también. El derecho es una... Sí, pero se acaba ese derecho termina cuando empieza la responsabilidad del Estado tutelar, ¿no? No, y el Estado tiene que someterlo a derecho al sujeto, pero no quiere decir que le vamos a imputar delito por ejercer esa resistencia. Claro. En esa línea de pensamiento, claramente, no es uruguayo únicamente, pero muy representativo de la idiosincrasia republicana, liberal uruguaya, debe preservarse. Bien. Y si digo que se fuga independientemente del delito, lo que nos preocupa es qué hace el fugar. Si la fuga, bueno, tratar de agarrarlo. Bien, ¿y cree que lo van a agarrar? Yo creo que sí, no porque sea optimista. La estadística indica que en general los agarramos. Los agarramos no soy yo, ¿no? Es Uruguay. Se nos han escapado algunos que nunca más los vimos. Como alguno que vio volar una bandeja con sándwiches y dijo, ah, volvió, marchó, nunca más lo vio al mozo. Bueno, puede ser algo parecido. La regla es que sí, que terminan cayendo por circunstancias casi tontas, como le pasó al argentino en la terminal de Salto, mi Salto querido, en que el individuo no se le ocurre mejor idea que tratar de hacer una extrañísima forma de pago y la queda una tontería. Bueno, pero ahí estaría la gran diferencia eventualmente entre lo que es el caso individual de que se fue por la puerta, por la de él, en la de él, y la falta de una organización que lo estuviera esperando, ¿no? Sí. Aler, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con reflexiones de nuestros panelistas. Ya venimos. ¿Soñás con tener el pelo largo? No lo cortes. Nuevo Elvive Dream Long. Con queratina y óleo de ricino ayuda a sellar puntas abiertas. Salva tus últimos 3 centímetros. El pelo de tus sueños. Nuevo Elvive Dream Long. Elvive revive tu pelo en un uso.